Hola, comenzamos las clases prácticas de la materia Elementos de Programación y vamos a empezar con el primer tema, que es resolución de problemas computables. Para esto me gustaría que nos ubiquemos en el escenario que nos vamos a encontrar en esta materia. Como su nombre lo indica, la materia les va a dar los primeros pasos para que ustedes puedan realizar programas, puedan programar computadoras básicamente. Pero al principio lo vamos a ver como algo más abstracto. Antes de llegar al programa puede ejecutar una computadora, y el escenario va a ser más o menos el siguiente. Todo va a partir de un problema que nosotros les vamos a proponer y ustedes van a encontrar la solución a ese problema generando un algoritmo que lo resuelve. Entonces, en principio tenemos un problema y ustedes van a encontrar la solución a ese problema y la van a representar mediante un algoritmo, que ya vieron que es una secuencia de pasos para cumplir cierta tarea. Ahora, un algoritmo es esa secuencia de pasos para cumplir cierta tarea. Lo podemos ver como un proceso que recibe entradas, realiza el proceso como si fuese una función matemática y genera salidas, como una función matemática. Una función matemática recibe una entrada y la transforma en una salida. En nuestro escenario entra en juego un usuario, que es la persona que va a usar el programa que nosotros realicemos. Entonces, el usuario va a ser quien usa nuestro algoritmo. La computadora lo ejecuta, pero el usuario es el que lo usa. Es decir, el usuario es el que proporciona las entradas y el que recibe las salidas como resultado de la ejecución de este algoritmo. ¿Qué van a ser las entradas y las salidas? Como estamos hablando acá de problemas computables, las entradas y las salidas van a ser información. Información entra, información sale. Básicamente, ese va a ser el escenario de nuestra materia. Veamos un ejemplo. El problema siempre se va a representar por un enunciado. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente enunciado. Enunciado del problema. Dado un cuadrado del cual conocemos el tamaño de su lado, informar o calcular su perímetro. Disculpen por los acentos. Los enunciados van a ser de esta forma. Y nuestro trabajo va a ser conseguir el algoritmo. Pero para realizar ese trabajo de conseguir el algoritmo, vamos a seguir una metodología para la resolución de este tipo de problemas computables. Lo primero, vamos a ver la metodología. Ustedes vieron en teoría que lo primero es comprender el problema. Luego de comprender el problema, se hace una selección de componentes o piezas que me pueden servir para resolver ese problema. Hoy nos vamos a concentrar solamente en el paso 1, en comprender el problema. Por eso a los otros los voy a mencionar, pero no los vamos a profundizar, lo vamos a ver en las siguientes clases. Luego de determinar los componentes que me pueden servir o las piezas de software que me pueden servir para mi algoritmo, lo que hago es plantear una estrategia de solución. Luego, una vez que tengo la estrategia clara, realizo el programa. Lo programamos, ¿sí? Lo programamos en un determinado lenguaje, que en nuestro caso vamos a usar diagramas de bloque. Ese va a ser nuestro lenguaje para programar. Y por último, se realiza una prueba de que nuestro programa o algoritmo funcione correctamente.
Pero bueno, hoy nos vamos a detener solamente en comprender el problema. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer para comprender el problema. Lo primero que vamos a hacer es un trabajo de comprensión de texto. Tenemos que entender exactamente lo que nos están pidiendo que resolvamos o que hagamos, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer comprensión del enunciado. ¿Entiendo lo que me están pidiendo? Tengo que entenderlo en detalle. Es como que me tengo que ir convirtiendo en un experto en este problema. ¿Por qué? Porque dentro de la comprensión del problema, luego de comprender el enunciado, voy a tener que ser capaz de poder determinar tanto ejemplos de entradas y salidas, y no solo ejemplos, sino que voy a tener que llegar a expresar todas las entradas y todas las salidas. Voy a tener que descubrir cuáles son todas y expresarlas de alguna manera. Y también determinar para una determinada entrada qué salida tiene que entregar este problema o este algoritmo. Entonces, todo esto es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, nosotros tenemos el enunciado siguiente, que dice, dado un cuadrado del cual conocemos su tamaño, el tamaño de su lado, informar su perímetro. Entonces, ¿estoy comprendiendo lo que me están pidiendo? ¿Cómo va a ser mi algoritmo? Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a tener como entrada y qué es lo que voy a tener como salida? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿sí? En este caso, lo que conoce el usuario es la entrada. El usuario conoce el tamaño. Entonces, la entrada es el tamaño. O el lado, digamos. El tamaño del lado. Y la salida que tiene que entregar este algoritmo va a ser el perímetro. Ok. Ahora, yo sé lo que es un cuadrado. Debo saber qué es un cuadrado, que es una figura que tiene los 4 lados iguales, que cada lado tiene un tamaño, como acabo de decir, igual para todos, y tengo que saber también qué es el perímetro, ¿sí? Si no lo sé, tengo que preguntarle al usuario, ¿cómo se calcula el perímetro? ¿Qué es el perímetro? Y si el usuario no sabe, bueno, tendré que investigar, pero tengo que convertirme de alguna manera en un experto en el problema en que estoy resolviendo, ¿sí? Entonces, si yo no sé lo que es un cuadrado o lo que es el perímetro, no voy a poder resolver el problema. De hecho, tengo que saberlo y saberlo bien, ¿sí? Es como que tengo que convertirme en experto del problema que estamos tratando. Entonces, una vez que yo ya sé todo de un cuadrado, que ya sé lo que se refiere cuando es calcular el perímetro, cuando me piden calcular el perímetro, entonces voy a decir que he comprendido el problema. Para fijar esa comprensión del problema, vamos a determinar tanto ejemplos como todas las entradas y salidas posibles. Comencemos con los ejemplos de entradas y salidas. Ejemplo 1. Si una entrada es que el tamaño del lado mide 6, supongamos 6 metros, no importa lo que sea, ¿sí? En realidad deberíamos haber fijado acá en el enunciado del cual conocemos el tamaño de su lado
le pongamos una unidad, el tamaño de su lado en metros, para que esté más completo el enunciado, ¿sí? Si no, ese 6 no se sabe qué representa. Bueno, no importa. Si la entrada es lado igual a 6, entonces la salida va a ser el perímetro del cuadrado, que es la suma de los 4 lados, es decir, 6 más 6 más 6 más 6, 6 por 4. ¿Sí? La salida va a ser perímetro que vale 6 por 4, 24. Hagamos otro ejemplo. Me pregunto si el lado podría tener decimales. Y como el problema no dice nada, el tamaño del cuadrado podría ser 3 metros y medio o 3 metros 30 centímetros, por lo cual una entrada podría ser un número que no es entero, por ejemplo, 3,1. Es decir, que el cuadrado este tiene cada uno de sus lados de tamaño 3,1. Es decir, 3 metros con 10 centímetros, porque el enunciado habíamos corregido para que la unidad sea en metros. Entonces, en ese caso, la salida que debe generar el algoritmo va a ser perímetro igual a la suma de los 4 lados, que sería 4 por 3, 12,4. De esta manera, nosotros vamos comprendiendo el problema y, como les decía, lo más importante es haciéndonos expertos en el mismo. Esto tenemos que conseguir. Dominarlo totalmente al problema. Ahora, una vez que hemos podido hacer ciertos ejemplos, vamos a ver cómo podemos determinar todas las entradas y todas las salidas posibles. Pero las entradas son infinitas porque el lado puede tener prácticamente cualquier tamaño. Y sí, son infinitas. Por lo tanto, las salidas también van a ser infinitas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para expresarlas a todas? Bueno, de alguna forma vamos a expresarlas. Bueno, aquí vamos a determinar ahora, porque ya hemos hecho esto, hemos encontrado ejemplos, y vamos a determinar ahora todas las entradas y salidas posibles. Todas las entradas, ¿cuáles van a ser? Va a ser cualquier número que representa el tamaño del lado y que va a tener ¿qué característica? Va a ser un número real positivo. Y todas las salidas van a ser un perímetro que también va a ser un número real positivo, porque es la suma de los 4 lados. De esa manera hemos comprendido el problema y nos hemos sacado todas las dudas para poder llevarlo a cabo dentro de un programa o convertirlo en un algoritmo, que son las fases 2, 3 y las que siguen, 4 y 5, que vamos a ver luego. Veamos otro ejemplo. Dado dos números enteros, indicar si el primero es divisor del segundo. A ver, vamos a copiar el texto. Pasemos a otra hoja y pongamos el nuevo enunciado. Dado dos números enteros, indicar si el primero es divisor del segundo, si su suma es par y, en caso de ser 0 el primer número, informar tal situación. Ese va a ser ahora nuestro enunciado. Entonces vamos a realizar la comprensión del problema.
los pasos que implicaban la comprensión del problema. Bueno, ahora con este nuevo enunciado vamos a ver la comprensión del enunciado primero. Dado dos números enteros, indicar si el primero es divisor del segundo. Si su suma es par y en caso de ser cero, el primer número, informar tal situación. Bueno, veamos si comprendemos todos los términos, ¿sí? Sabemos que es un número entero. Bueno, un número entero son los que no tienen parte fraccionaria, tanto positivos, negativos y el cero. Si no lo sabemos, tenemos que preguntarle al usuario, que es el que nos plantea el problema. En nuestro caso, el problema va a estar enunciado en un papel, se lo preguntamos al profesor. O bien, si son cosas básicas, las investigamos y bueno, nos tenemos que amigar un poco con las matemáticas, porque la mayoría de los problemas tienen conceptos básicos matemáticos, como ser lo que es un número entero. Dice, indicar si el primero es divisor del segundo. ¿Sé cuándo un número es divisor de otro? Bueno, un número va a ser divisor de otro cuando ocurre ciertas cosas. Entonces, vamos anotando todos esos detalles que vamos observando del problema. Estamos haciendo la parte de comprensión del enunciado. Entonces, números enteros, sabemos lo que son. Divisor, sabemos lo que es un divisor. Un divisor es un número que divide en partes enteras a otro. Si no sé lo que es un divisor, tendré que repasar el concepto de división entera, ¿sí? Por ejemplo, 14 dividido entero entre 3 me da 4. 4 por 3, 12 y resto 2. Este es el concepto de división entera. Este número se llama dividendo, este número se llama dividendo, este se llama divisor, y para poder decir que 3 es divisor de 14, debería dar este número que se llama resto, debería ser igual a 0. Es decir, que cuando el resto sea igual a 0, supongamos 21 dividido 7 me da de 3 y resto 0, quiere decir que el 7 es divisor de 21. Tenemos que conocer el concepto de divisor. Después me dice, informar también si su suma es par. Su suma, ¿la suma de quién? La suma de los dos números enteros que tiene el usuario. Y ahí vamos descubriendo también cuáles son las entradas. ¿Sabemos qué es el concepto de suma? Sí, sabemos. ¿Sí? ¿Sabemos cuándo un número es par? Bueno, un número va a ser par cuando se lo pueda dividir por 2, cuando 2 sea divisor de ese número. Después dice, en caso de ser 0 el primer número, informar tal situación. Entonces, ¿sabemos cuándo un número es 0? Bueno, ya son cosas muy puntuales y básicas, si sabemos cuándo un número es igual a 0. Entonces, acá nos enfrentamos con un algoritmo que tiene que informar muchas cosas. Cuando me dicen indicar, me están diciendo que hay que informar. Eso quiere decir que me están hablando de la salida que tiene que generar este algoritmo. Y este algoritmo tiene que generar varias salidas, ¿sí? Tiene que informar o indicar si es divisor, si la suma es par, y si en caso de ser 0 el primer número, informar tal situación. Entonces, ahí ya voy viendo cuáles son las salidas
las salidas, veamos ejemplos de entradas y salidas. ¿Qué puedo tener como entrada? ¿Cuál va a ser la entrada acá? Dos números enteros. Supongamos el 14 y el 3. ¿Cuál va a ser la salida para ese caso? Dice, indicar si el primero es divisor del segundo. El primero es divisor del segundo, 14 es divisor de 13. No, 14 no es divisor de 3. Esa va a ser una salida. Otra salida es indicar si su suma es par. Su suma es par, 14 más 3 es 17, no es par. La suma no es par. Podría haber puesto mejor la suma que da como resultado 17 no es par. Y la respuesta es no, porque yo me tengo que atar exactamente a lo que me pide el enunciado. El enunciado no me pide que informe la suma, me pide que informe si la suma es o no par. Entonces me voy a atener estrictamente a esa situación. Y por último, me dicen, en caso de ser 0 el primer número, informar tal situación. El primer número no es 0, entonces no tengo que informar ninguna situación. Vamos con otro ejemplo. Veamos un ejemplo donde el primero sí sea divisor del segundo. Supongamos 5 y 25. Entonces, ¿5 es divisor de 25? Sí. 5 es divisor. Luego, la suma es un número par, 5 más 25 es 30. Vamos a informar que la suma es par. ¿Sí? Y así vamos buscando ejemplos donde aparezcan todas las salidas. Me falta un caso de salida donde el primer elemento es 0. Entonces hagamos una salida de ese tipo. Una situación donde tenga que informarme como salida que el primer número es igual a 0. Entonces, para que me informe esa salida, yo necesito que mi primer número sea 0. Voy a poner como entrada 0 y otro número, supongamos 3. Pero tengo que informar también las otras salidas. El primero es divisor del segundo, 0 es divisor de 3. ¿Cómo se hace esto? Tengo que hacer 3 dividido 0, pero esta división no se puede realizar porque no puedo dividir un número entre 0. Entonces ya son detalles matemáticos que tengo que conocer y que me van haciendo un experto del problema, ¿sí? Tengo que saber que no se puede dividir por 0, que en ese caso tampoco el número va a ser divisor. 0 no es divisor de 3. Y la suma de los dos números, 0 más 3 es 3, la suma no es un número par. ¿Ok? Ahora veamos si podemos describir todas las entradas y salidas. ¿Cuáles son todas las posibles entradas y todas las posibles salidas? ¿Cómo vamos a describir todas las posibles entradas? Vamos a decir que las posibles entradas son dos números pertenecientes a los enteros. Y las posibles salidas van a ser
que el primero es divisor o no es divisor. Acá tenemos una salida, otra salida posible. Después otra salida, la suma es par o la suma es impar. Y así vamos poniendo todas las salidas posibles que tiene el algoritmo. Y otra salida posible es el primer número es igual a 0. Y así describimos todas las salidas. Bueno, estas etapas son las que conocemos, que vamos a ver en el práctico, como determinación de entradas y salidas, y los ejemplos, todos los ejemplos, se denominan casos de prueba. Recuerden que la determinación de entradas-salidas es encontrar todas las entradas y todas las salidas posibles. Y los casos de prueba son ejemplos que tratan de hacerme pasear por todas las entradas posibles y más que nada por todas las posibilidades de salidas. Bueno, vamos a ver un ejemplo más porque lo que estamos viendo acá, la comprensión del enunciado, la comprensión del problema, el volverme experto en un problema que me dan, es la base para empezar la solución del problema. Si yo no he comprendido el problema en su totalidad, no manejo todos sus detalles, voy a fallar en la realización del algoritmo porque justamente en esos puntos en donde tengo dudas o no sé cómo comportarme, no voy a poder decirle a la computadora que se comporte de cierta manera si yo no sé qué es lo que tiene que ocurrir en esos casos. Por eso es la parte fundamental, es la base para poder avanzar en la resolución de problemas. Entonces hagamos un esfuerzo y veamos un ejemplito más. Dice, dada una lista de n números naturales, calcular su promedio. Bien, recordemos que para la comprensión del problema tenemos que hacer comprensión de texto, buscar ejemplos y después todas las entradas y salidas posibles. Ahora, estos pasos no necesariamente se hacen uno después del otro, sino que se los hace en el orden que uno quiera y de hecho uno va iterando esto, porque a medida que lee el texto se le ocurren ejemplos y con los ejemplos va descubriendo más formas de entrada y salida, pero cuando ve más formas de entrada y salida le surgen dudas y vuelve a comprender el texto. Entonces no es que sí o sí tengo que empezar esta y terminarla, empezar esta y terminarla, y empezar esta y terminarla, sino que es como un descubrimiento iterativo donde yo voy completando estas tres tareas en el orden que se requiera. Bueno, en este caso, cuando nos dice dado una lista de n números, es un enunciado típico que van a verlo mucho en nuestra materia y que es el ingreso o la entrada de listas de números. En este caso, el usuario posee una lista de números. Entonces, la entrada va a ser el tamaño de la lista, que es este n. Ese n se refiere al tamaño de la lista. N, que es el tamaño de la lista.
y otra entrada va a ser la lista de números, todos los números de la lista. Y la salida va a ser el promedio de esa lista. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Supongamos que como entrada tengo el tamaño de mi lista 3 y la lista de números va a ser el 5, el 8 y el 4. ¿Cuál va a ser la salida? La salida va a ser el promedio de estos números. ¿Cómo se calcula el promedio de una lista de números? Se suman todos los números y se los divide por su cantidad. En este caso tenemos 8 más 4, 12, más 5, 17. Dividido 3 me da 5 y algo. Promedio igual a 17 dividido 3, que va a ser 5 y algo, no sé. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Podemos tener una lista donde la entrada sea n tamaño 1, es decir, un solo elemento en la lista. ¿Se puede calcular el promedio de un solo número? Sí, sí se puede. Y sí se puede tener lista de tamaño 1. Entonces nuestro ejemplo 2 puede ser una lista de tamaño 1, donde el único número de la lista puede ser el 26. Como salida, el promedio va a ser 26, porque es la suma de todos los números de la lista, 26 dividido 1, que es el tamaño de la lista, 26. Siguiendo con esta temática, ¿es posible que como entrada tenga una lista de tamaño 0? Cuando el enunciado dice, dada una lista de n números, es porque la lista existe y tiene elementos. Entonces, esto no va a ser una entrada posible. Pueden haber enunciados en donde explícitamente diga que es posible una lista vacía y puede ser que el tamaño sea 0 y vamos a tener que tener en consideración ese caso. Pero si no dice nada, no es posible una lista de tamaño vacío, porque la lista existe. Entonces, a medida que fuimos haciendo los ejemplos, fuimos descubriendo todas las entradas y salidas posibles. Vemos que n es el tamaño, entonces el tamaño va a ser un número mayor o igual a 1 y entero, es decir, va a ser un número natural. N es un número natural. La lista es una lista de números también naturales, por lo que dice el enunciado. Y bueno, y el promedio vemos que no necesariamente va a ser un número natural, sino que puede ser cualquier número real, pero como los números son positivos, ¿sí? O sea, los naturales son números positivos, entonces el promedio va a ser siempre entre los reales positivos. De esa manera ustedes ven cómo vamos iterando y no hacemos todo de una sola vez. Así hemos completado la etapa de determinación de entradas y salidas
todas las entradas y salidas y hemos realizado algunos ejemplos que se denominan estos ejemplitos casos de prueba. Ahora la idea es que ustedes trabajen con el práctico realizando esta etapa de comprensión del problema para cada uno de los ejercicios del práctico.